Bien, mis queridos jóvenes del séptimo grado, voy a dar lectura y pequeña explicación al texto. Nuestro texto se llama Caí. Petein ye una ye caí, caraí tu yami, o puitaja iñuite, joga guacuera, o jowi o memba yucaca ahuire. Un día menos pensado, un viejito se quedó solito en la casa porque sus familiares se fueron a matar animales en el bosque. O asajita ara oyere nrejejikwai. Tu yami ibare ama oputawi tembi'u. Opama tembi'u oputawa ikue chupe. Ha'éniko tu yami oguata asýma imarachachambágui otyryryhápe osẽ oheka yva aju ka'aguýre. Og̃uahẽ sapy'a peteĩ yvyravýpe ha ojesareko yvýre yva aju. Ndohecha imarãmba'eve ojesaupi ha ohecha mitãita yvyrarakãre vy'apópe ho'u joa yva aju. Bueno, porque ya se le terminó sus alimentos, lo poco que le quedó de comida, entonces ella no se alegraba más, ya tenía hambre. Luego el señor salió por las afueras y él ya estaba con dificultades de caminar, se fue en busca de lo que sea, ¿verdad? Frutas, si por ahí podía haber. Miró por el suelo, no vio nada, después de repente alzó la vista y vio una cantidad de niños que estaban alegrándose, jugando por las ramas de un árbol. Después, Peitima Mosheve iba a Yumi, llevaré ánimo y me mi tanguérate. ¿Qué dijo el viejito? Pásenme, por favor, fruta fresca, que ya tengo demasiado hambre. ¿Qué le contestaron los niños? Maeri con yupi ubaracane, orero yupi haisha. Le dijeron, ¿por qué, viejito, no te subís así como nosotros nos subimos en la planta del árbol? Osa pucayo a mi tanguera tuya mime. Todo el mundo se burló del viejito, le gritó. ¿Qué le dijo el viejito? ¿Cómo me voy a subir si yo ya no puedo caminar? Le contestó el viejito. ¿Y qué le contestaron ellos? Ahí sí que se burlaron más de él. O va, uiranacane, o pucaja hoy por abo, y pona beba, tuya mire, oye, pure. Se mudaban de una rama a otra y ahí comenzaban sí a burlarse del Señor. Tu pa un echao con amita tien enviapo, o moñe ewi chupecuera, ha oiko chupecuera caí. Upewibe o popo hikwai uranacane y cane unre. Dios, ¿qué hizo? Porque vio que estos niños eran muy traviesos, les dio su castigo y les convirtió en monos. Entonces se quedaron ellos saltando de una rama a otra. Y esta es la historia del Caí.